Hola, bienvenido a mi primer video de YouTube, espero que le guste. Guy de Rothschild, un banquero legendario. El barón Guy Edouard Alphonse Paul de Rothschild era el miembro y patriarca de una de la familia más poderosa de la banca mundial y empresarial del mundo. Los Rothschild es una familia judeo-alemana que fue fundada por Michel Rothschild 1744-1812, el barón Guy de Rothschild, París 1909. Era el patriarca de una de las familias más reconocidas en la banca. Falleció el pasado martes 12 de junio en París. Tenía 98 años. Guy Edouard Alphonse Paul de Rothschild nació en París el 21 de mayo de 1909, hijo del barón Edouard de Rothschild, bisnieto de James, el fundador en 1812 de la rama francesa de esta familia de banqueros judíos ennoblecida, que además está establecida en Londres, Nápoles y Viena. Su vida recorre los grandes acontecimientos del siglo XX. Tras estudiar leyes, Guy de Rothschild entró a trabajar en la banca parisiense que lleva el nombre en 1931. La experiencia, según contaba en él mismo, no fue muy excitante. Se dedicaban amablemente a prolongar en el siglo XIX, dijo, pero los tiempos iban en una dirección muy distinta. El irresistible ascenso de Hitler a la Alemania y la ola de antisemitismo que recorrió Europa. Su nombre fue incluido en la lista de las familias de las 200 familias que controlan Francia. Se cambiaron con la llegada al poder del Frente Popular, que nacionalizó buena parte de sus inversiones. Se casó en 1937 con una prima lejana suya de origen húngara, Lichchei, y cuando las tropas nazis invadieron Francia en 1939, y en su condición de oficial de la caballería condecorado con la Cruz de Guerra. Finalmente cruzó el Canal de la Mancha en la triste retirada. El gobierno colaboracionista de Vichy le despojó a él y a toda su familia de la nacionalidad francesa y también de sus patrimonios. Guy de Rothschild se trasladó a los Estados Unidos para unirse a su padre y allí en 1941 nació su primer hijo, David René de Rothschild. Sin embargo, al poco tiempo volvía a Londres y se unía a la resistencia liderada por el general Charles de Gaulle. Cuenta la leyenda que su barco fue torpeado y hundido por un submarino alemanes. Pero el barón fue rescatado y los celebró bebiendo una botella de Chateau Lafite en 1895 de los viñedos de la familia. Acababa la guerra y optó por quedarse en Europa, concretamente en Francia. Recuperó la vieja banca familiar, rescata asimismo las propiedades industriales, que le habían requisado los nazis, se lanzó de lleno en los labores de reconstrucción y forzó a las empresas que tenía participaciones a utilizar los servicios de su banco. En poco tiempo la convirtió en una potencia financiera. A mediados de la década de 1950, en plena crisis de un gerente muy peculiar llamado Georges Pompidou, que luego sería el presidente de la República Francesa. En 1976, coincidiendo con el 150 aniversario de la llegada a París del primer Rothschild, el barón procedió a una reestructuración de los negocios familiares. Banca Messieurs de Rothschild Frères cambió su nombre por el de Banque Rothschild, y la sociedad que controlaba las propiedades de los familiares Compigne de Nord, entró comprando el 70% del capital. Al mismo tiempo restableció las relaciones empresariales con la rama empresariales. Pero Francia iba a darle un segundo susto al barón Guy de Rothschild. La llegada de la izquierda al poder en 1981, de la mano del socialista François Mitterrand, supuso la segunda nacionalización de sus bancos. En esta ocasión el barón, aunque ya se había retirado del cargo de director ejecutivo, volvió a unirse, a aliarse a los Estados Unidos. Sería su hijo David René de Rothschild el encargado de reconstruir el negocio que desde 1987 se denomina Banco Rothschild F. Actualmente comparten la propiedad a partes iguales a la rama francesa y la británica. Hombre de porte aristocrático, elegante, bon vivant, el barón Guy de Rothschild poseía también, entre otros muchos negocios, las famosas bodegas de Burdeos que llevan su nombre. Se casó 2 veces. La segunda en 1957, tras divorciarse de su primer mujer, con Jebel de Ar, de una familia católica de la nobleza holandesa. Un matrimonio que lo llevó a renunciar a la presidencia del Consistorio Judío, organización creada en 1905 por los judíos franceses. Le sobreviven 2 hijos: David René de Rothschild, Edouard de Rothschild. Este último es el principal accionista del diario francés Libération. Guy de Rothschild fue un legendario banquero y fue uno de los Rothschild más influyente y poderoso de todos los tiempos. Gracias por ver este video, suscríbete y dale like y deje su comentario. Tu comentario es de gran ayuda para seguir mejorando mi canal. Gracias a Dios.